Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos ha llegado. La voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. ¡Cristo viene! Así que rápidamente nos vamos a la palabra, a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16. Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en el cielo. Y en nombre de Jehová Dios de los ejércitos, y en nombre de Jesús el Hijo de Dios, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús, la iglesia amada dice amén. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice la palabra así. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que también van a ser parte de esta bendición, esta prédica pregrabada y también a través del sonido, porque siempre la palabra correrá. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Háblanos, Dios mío. Lleva un grito de alerta, de advertencia al hermano, al amigo, en el nombre de Jesús, Padre amado. A todos los que van a ser parte de esta bendición a través de tu palabra, en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Puede sentarse, hermano, y que no cese la alabanza en la boca de su pueblo. Mire lo que dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, dice la palabra que uno de los 12 era el diablo. Uno de los 12 que andaba con Jesús era el demonio, era el mero diablo. Y ya Jesús lo cogió con un propósito. Toda la noche Jesús había estado orando al Padre Celestial, había hecho una vigilia de oración para que el Espíritu lo guiara. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo le dio los nombres, le reveló los nombres de quienes iba, de las multitudes que le seguían, de los discípulos que le seguían, a quienes él iba a llamar, hermano. Cada uno de ellos estaba dispuesto para un propósito. Aún Judas el Iscariote, el Iscariado, estaba también ahí entre los 12 con un propósito para cumplir el plan de Dios, que él era el que tenía que entregar a Jesús. Pero nadie quiere ser como Judas. Dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Nadie se le ofreció, sino que él se ofreció. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata, hermano, Judas vendió a Jesús. Él le interesaba el dinero. Él andaba detrás de la plata, detrás del dinero. En aquel tiempo eran monedas de plata, hermanos, que en nuestros días pues tienen un valor grande en nuestros días. No que eran 30 moneditas nomás, que era algo baratito, no, hermanos. Eso era lo que costaba la cabeza del maestro de Jesús. Le fue un alto precio que se le puso en aquel entonces, hermano.
como el precio que le pueden poner a ese pastor, a ese predicador, a ese cristiano, esa cristiana. Mira, te doy 300,000, te doy 150,000, 200,000, no sé cuántos miles pueda decir ese hombre, ese hombre que quiere matar a ese predicador, ese sicario, cuánto cobra, cuánto le pagan. Hermanos, Judas se vendió por 30 monedas de plata para vender al maestro. Dice que desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, quiero predicar bajo el tema: Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. ¿Y tú por cuánto vendes a Jesús y vendes la santidad? Mire, hermanos, no solo Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. También en nuestros días los Judas Iscariotes, los Judas Iscariados, hermanos, no están vendiendo a Jesús por 30 platas. Están vendiendo a Jesús por amor al mundo, por amor a la vanidad, por amor a las modas mundanas, por amor a las fiestas paganas, por amor al pecado, a la fornicación, al adulterio, por una mentira, por un chisme, por una calumnia, por el que dirán. Hermanos, están vendiendo a Jesús. Están vendiendo la santidad por el que dirán. Están vendiendo la santidad por los ojos que se le quedaron viendo mal. Se está vendiendo la santidad y a Jesús porque la palabra es muy dura, muy fuerte. Aquellos no esperaron vender a Jesús. Aquellos dijeron: muy duro este mensaje, Jesús, muy fuerte predicaste. De ese momento dice la palabra que muchos de los que le seguían, hermanos, se lo dejaron. Despreciaron la verdad, despreciaron a Jesús, despreciaron, hermanos, la vida eterna. Porque Jesús les decía: mis palabras son palabras de vida eterna. Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Sufrió mucho Jesús. Este Judas padeció mucho, hermanos. Soportó tantas cosas. Pero Judas era el diablo y andaba en medio ahí. Pero cuando vio la oportunidad para poder ver al maestro, venderlo, pues él oía que decían: alguien que nos hiciera el favor ahí, que nos pudiera contactar, que nos pudiera avisar, alguien que quisiera ahí, que le paguemos y que se prestara para poder nosotros llegar. Ahí él nos pueda llamar, nos puede enviar un mensaje para saber dónde va a estar, para poder caer nosotros y entonces capturarlo, para poder darle muerte a ese hombre. Entonces Judas, hermanos, fue y se ofreció como cualquier ramera se ofrece al mejor postor y le dijo: ¿qué me van a dar? Yo se lo voy a entregar, hombre. Aquellos le dijeron: mira, te vamos a pagar bien, te vamos a pagar 30 monedas de plata, que en aquel tiempo, hermanos, era dinero. Era dinero. No queremos traer a nuestros días cuánto significa, porque estuve investigando ahí, pero hay varias opciones. Entonces, hermano, solo pongámosle esa cantidad que el religioso le pone a cualquier pastor, a cualquier predicador, o cualquier mujer le pone el precio al hombre, o a quien quiera que van a matar en esta tierra o van a entregar, le dice: tanto te damos por ese hombre, tanto te damos por esa mujer. Así fue también, hermano, cuando vinieron para capturar a Jesús. 30 monedas de plata según el apreciado precio que el pueblo, los líderes religiosos de aquel tiempo le pusieron a Jesús, como también a los tiempos del profeta Jeremías, hermano. Sé que es una profecía cumplida. Entonces Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Pero ahora los Judas Iscariotes, hermanos, dentro de la iglesia, están vendiendo a Jesús por cualquier cosa. Están vendiendo la santidad por cualquier cosa, hombre. Mire qué terrible. Hay, aleluya, gloria a Dios, hermanos, muchas maneras de vender a Jesús. Muchos están traicionando a Jesús como Pedro, como Judas. Pedro lo negó. Muchos están negando a Jesús. Muchos en su trabajo están negando a Jesús. Y vos no es que sos cristiana. Y vos no es que sos cristiano. Le dicen: no, si yo solo es que ando ahí, pero no, hermano, se avergüenzan de Jesús. Se avergüenzan de la santidad del cristianito, la cristianita. Ay, por quedar bien con su amiguito, con su amiguita. Y vos vas a la iglesia. No, le dice: si es que porque me llevan a la fuerza. Hermanos, por cualquier cosita están traicionando y negando a Jesús. El cristiano y la cristiana de ahora, por cualquier cosita, pierde la santidad, depende la santidad. Una cristiana, un cristiano, en su trabajo, por un salario de 6,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 16,000
lo que sea que cueste ese salario representa las 30 monedas de plata, puede ser las modas mundanas, el pantalón, la pintura, todo por amor a un trabajo, la falda en el hombre, todo lo que nos lleva al pecado, ese adulterio, esa fornicación. Así ese hombre está traicionando a Jesús, está vendiendo a Jesús por la oferta que le ha hecho el diablo, está pagándole mal al que tanto bien le hizo. Jesús nunca le hizo nada malo a Judas, si más bien Judas era el que era malo y perverso, si más bien Jesús le dio la oportunidad, así también Dios le ha dado la oportunidad a cuánto hombre, a cuánta mujer, pero ellos que anden en el Evangelio, aunque quieran caminar con Jesús y anden con Jesús un tiempo y reciban bendición y formen parte del grupo de la iglesia, hermano, siempre le van a terminar pagando mal a Jesús. No podemos darle la espalda al que nos da la mano, hermano. No podemos pagarle mal al que tanto bien lo hace. Judas era un hijo de maldición, era el diablo. Hermanos, también así, en nuestros días van a haber hombres y mujeres que van a darle la espalda a Dios, a Jesús, a la santidad por cualquier cosa. Y la gente va a decir, no, pero yo no estoy traicionando a Jesús. Por ese salario esa mujer, hermanos, está pagándole mal a su marido, a Jesús. Está revolcándose en el mundo. Está como el perro revolcándose en el lodo, comiéndose el vómito, y como el cerdo revolcándose en el lodo. Todo aquel que esté en el pecado es como el perro y el cerdo que se revuelca en el lodo y se come el vómito, dice Pedro. Ya lo vamos a leer más adelante. Entonces, hermanos, no solamente Judas fue un traicionero, Judas Iscariote, también en nuestros días hay muchos Judas que por cualquier cosita están traicionando a Jesús. Miren. Y lo más importante, si con solo darle la espalda a la palabra, no querer oír esa palabra, no querer obedecerla, no querer guardarla, no querer obedecerla, no queremos guardarnos en obediencia y santidad, prácticamente le estamos dando la espalda a Jesús, lo estamos traicionando, lo estamos avergonzando. A Pedro le dijeron, y vos Pedro, vos con tu manera de hablar, de vestir, con solito te delatas, que has andado con él, tu manera de hablar te delata, hermanos. Al cristiano se le conoce, pero Pedro, ¿qué hizo? Como era cobarde, hermanos, en ese tiempo empezó a negar a Jesús, Hace gente que se avergüenza de ser cristiano en su trabajo. Hermanos, todo aquel que no vive en obediencia y santidad, o va a pantallar a una iglesia y en su casa, en la calle, anda como el diablo, como quiere, se está avergonzando de Jesús, se está avergonzando de la santidad. Mira qué terrible, y a su nombre el manso jalama. Mira qué terrible. Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. ¿Y tú? ¿Por cuánto lo estás vendiendo a Jesús y a la santidad? ¿Por cuánto dejamos lo que dice la palabra? ¿Por una basura del mundo? ¿Por una vanidad de esta tierra? ¿Por una mujer? ¿Por un hombre? ¿Por un 5 minutos de placer? ¿Cómo es posible, hombre, que no vamos a valorar lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cómo es posible que por amar las cosas materiales, terrenales, estamos renunciando al Evangelio, estamos renunciando a la verdad de la palabra, a la santidad, a la obediencia, a la honra que Dios dice? Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi temor? No hay honra en el pueblo hacia Dios, no hay temor en el pueblo hacia Dios. La gente hace lo que quiere. Si de verdad Judas hubiera amado al maestro, no lo hubiera traicionado, no lo hubiera vendido. Si de verdad ese cristiano, hermano, amara a Jesús, obedeciera a la palabra, lo honrara, lo obedeciera a muerte, se santificara, se mantendría firme en su trabajo, dijera, yo soy cristiana, yo no puedo vestir como hombre. Ese hombre en el trabajo dijera, yo soy cristiano, yo no puedo vestir como mujer, no me importa ganarme un dinero, no, yo no quiero nada, mejor me quedo así sin ganar nada, pero le sirvo a Dios. Esa jovencita dice, ¿para qué me voy a pintar la cara? Aunque me exijan aquí, mejor renuncio a este trabajo. Hermano, todo lo que nos incita al pecado no es de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No es que estemos en inmundicia, no es que estemos en el pecado, no es que por una paga como la
ramera se vende al mejor postor, nosotros los vendamos, perdamos la santidad, perdamos la obediencia, perdamos la sal, perdamos el brillo, porque somos la luz de esta tierra. El diablo quiere hacer cualquier cosa para apagar esta luz, para opacar esa luz, y el diablo quiere hacer cualquier cosa para que la sal se vuelva insípida. Hoy el cristiano y la cristiana no se conocen en el mundo. Los mundanos parecen más formales que los cristianos, hombre. Los mundanas parecen las profesoras mundanas del colegio. Andan mejor vestidas que muchas cristianas que andan peladas. Hoy es una vergüenza. Las viejitas del ayer, las viejitas que ellas dicen, no, nunca en mis tiempos se andaba poniendo calzoneta, pantalón. Hermanos, esas mujeres son más santas y piadosas que muchas cristianas. Eso es una vergüenza. Mire, qué terrible. Que por un pedazo de tela están vendiendo a Jesús y la santidad. Esos son los Judas Iscariotes. No solo es dinero, no, con una mentira, un chisme, una calumnia, una mirada mala. Hermanos, un enojo, las obras de la carne. ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande? Mira el pobrecito de Judas lo que le pasó, y todo por amar el dinero. ¿De qué sirve tener una buena paga? ¿De qué sirve recibir honores, recibir ahí felicidades? Si lo que hicimos para recibir eso nos volvió inmundos, nos paganizó, nos mundanalizó, tuvimos que darle la espalda a Jesús, tuvimos que traicionarlo, tuvimos que negarlo en la cara, le tiramos la puerta a Jesús. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos, hermanos? Necesitamos ser hombres que amemos a Jesús y a su palabra y la santidad y a su nombre. A Judas no le importó, él lo que quería era plata. Así está la gente ahora, así está. Por cualquier cosita dejan a Jesús. Está bueno que el amigo católico te diga, este pichingo ya me aburrí de andarlo cargando, esta cruz en el pecho, la agarre, la arranque y la tire. Pero el cristiano que supuestamente tiene a Jesús, al verdadero, ¿cómo es posible que le va a dar la espalda, hombre? ¿Cómo es posible? A Judas no le importó. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y él se ofreció, y yo se lo entregaré. Porque él sabía que querían matarlo. Y ellos se le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Mire, a saber a nosotros cuánto nos han puesto precio a nuestra cabeza. No, hombre, no te preocupes, yo de gratis mato a ese pastor Santiago, a ese que solo insultando a los pichiquitos. De favor lo hacemos, hombre. Hermanos, a Jesús le pusieron precio a su cabeza. Muchas veces lo intentaron matar, hombre. Usted y yo no nos damos cuenta de cuántas veces han tenido reuniones para silenciarnos, para callarnos, para eliminarnos, para barrernos, para destruirnos. Hermanos, han puesto precio a la cabeza de ese predicador, de esa predicadora. No solo los enemigos de la obra o del evangelio, de la familia. Hermano, el enemigo principal, el diablo, los demonios, dicen que acabo a este hombre, le acabo a esta mujer con este pecado. Le presenta a una mujer, le presenta a un hombre, le presenta la oferta. El diablo se jura que ese cristiano y esa cristiana no pasa más, lo para, lo detiene, lo mata, lo destruye, y ya lo anda medido, ya lo anda ahí taloneando, hermanos, lo anda un paso, dice el diablo, y sí, un solo tapazo le voy a poner. Hermanos, dice la palabra que el diablo anda como león rugiendo, pero no es león, buscando a quien devorar. Mire, el diablo ya le puso precio a la cabeza de ese hombre, de esa mujer. Tiene a la bruja trabajando contra ese hombre, contra esa mujer, para ver cómo ese hombre y esa mujer lo hace volver atrás, lo hace retroceder, lo hace caer justo al santo de la justicia, de la santidad. Pues escrito está: el que santo, santifíquese más todavía, no caiga de ella, no se vuelve inmundo. El que justo obedezca la palabra, siga obedeciendo, no se detenga de obedecerla. El que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo. El que quiera ser cerdo, pero sígalo siendo. Pero dice Jesús: yo vengo pronto, hermanos. Pero lo que abrazamos la salvación, peleamos por ella cada día, hombre. Miren los planes que habían contra Jesús para destruirle, para entregarle la muerte. 30 monedas de plata según el apreciado precio que le pusieron los hijos, hermanos, de Israel a Jesús. Mira qué terrible. Pero hoy el cristianito y la cristianita, por cualquier cosita, mire, está dejando a Jesús, le está dando la espalda, está traicionando a Jesús, se avergüenza por amor al mundo,
por amor a las obras carnales, a las obras de la carne, o por la oferta que el diablo le hace. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Miren lo que dice. Dice así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrillo, era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, mire qué confianza la de Jesús. La bolsa de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de las bendiciones que le daban a Jesús. Judas era el tesorero. Judas era el que andaba encargado, hermanos. Y dice que este Judas, pobrecito, aquel que le gusta hurtarlo de Dios, hermano, sustraía de ahí. O sea que él robaba a escondidas. Me voy a echar un fresco, decía. Voy a comprar esto, voy a comprar aquello. Él era un ladrón, hermanos. Por eso Dios le llama al diablo el ladrón, el padre de los ladrones, el padre de los mentirosos. Y así era Judas, porque Judas representa al mero diablo. Así andan muchos predicadores, pastores, líderes, evangelistas, misioneros, tales profetas, apóstoles falsos de hoy, hermanos, que andan robándole al pueblo, andan mercadeando con las almas, andan engañando al pueblo y mintiéndole. Estos han seguido, dice Pedro, el camino de Judas. Y a su nombre, este Judas, al ver que una mujer estaba ungiendo los pies de Jesús, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Lo que pasa es que él quería robar, sino porque era ladrón, mire, y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, hermanos, dice la palabra que cuando pagaban al día, en el ayer, en los tiempos de Jesús, pagaban 1 denario por día, hermanos. Dice que aquí este perfume costaba 300 denarios. Se cree que era lo que ganaban en un año, porque teniendo los días de reposo y los días festivos, 300 días, 300 denarios, hermano. 1 denario por día era el pago en aquel tiempo. No conveniste conmigo en 1 denario, le dijo el padre de familia. ¿Y por qué si yo quiero dar a este postrero que trabajó solo 1 hora, lo mismo que a ti? ¿Acaso tienes envidia de mí? Entonces, mire lo que costaba esa loción. Era carísima, hombre. En nuestros días estamos hablando de las mejores lociones que puedan haber, que son, hermanos, miren lo que cuestan. Así era esa loción que esa mujer estaba ungiendo los pies de Jesús, hermano, y los enjugaba con sus cabellos y los besaba, hermano. Y Judas no le gustó porque dijo, no, hombre, qué desperdicio es este. Con esto yo hubiera hecho mi casa, hombre. Con esto yo hubiera adquirido este terreno. Porque hay así muchos Judas que están, hermanos, adquiriendo muchas cosas materiales. Andan mercadeando y negociando con el pueblo. Y ellos solo andan por hacerse de un carro del año, una mansión, hermanos. Andan por adquirir bienes materiales, por tener millones en el banco, hermanos. Eso es basura, los materiales perecederos. El que tenga por ganancia las cosas de esta vida, luego el evangelio dice la palabra, hermanos, que tendrá por heredad el infierno. Mire, así hay muchos Judas ahora. Ahí andan pidiendo el nombre del pobre, del pobrecito, de la pobrecita, hermanos, pero no es así. Solo es para ellos quedarse con una tajada, con una parte. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. En esta obra trabajamos por fe, vivimos por fe. Y usted también nunca va a cobrar por predicar, ni va a pagar para que le prediquen, hermanos. Pero muchos, dice Pedro, que se han vuelto mercaderes. Y la mercancía son las almas. Almas de hombres, esclavos los han hecho. Y por eso están explotando al pueblo. Están estafando al pueblo, asaltando al cristianito, a la cristianita, dormida y dormida, con Biblia en mano. Y si no la andan, pero hermanos, esta gente está endemoniada y por eso tiene estrategias del diablo para sacarle el dinero a la pobre gente. Gente que carece de entendimiento, gente ignorante. Entonces dice que por eso se preocupaba Judas, porque quería, o sea que sí le gustaba el dinero a Judas,
Así es, ese Judas representa a todos esos cristianos y cristianas que andan por detrás, que andan detrás del dinero, no andan detrás de las almas, no andan detrás de la obediencia, detrás de la santidad, no la siguen, no la enseñan, no la predican. Ellos solo plata, dinero, prospera. Si no eres millonario, no eres de Dios, siembra, pacta, Dios te da más. Esos son los Judas de hoy, hermanos, que por cualquier cosa están vendiendo a Jesús. Mire qué terrible, ya no les importa la santidad, ya no les importa la obediencia, no importa si venís en pantalonada, en falda, no importa si venís pintado, pintada, futbolero, como vengas, hermanos, a ellos no les importa las almas, ni la salvación de las almas, la obediencia y la santidad. A ellos lo que les importa es el dinero, y han hecho mercadería del pueblo. Mire qué terrible. Esos son los Judas de hoy, que están vendiendo por amor a la plata. Dice la palabra que su Dios es el dinero, que su Dios es el vientre, hermanos. Y por su Dios vientre, por su Dios dinero, no les importa la salvación, la patria celestial, la santidad, la obediencia. Son apóstatas, se han apartado de la palabra. Si hay muchos cristianos y cristianas que por amor a una paga, un salario, para honrar a sus padres o a sus hijos, están tolerando y consintiendo el pecado. Así también están traicionando a Jesús. Todo aquel que tolere y consienta lo que Dios prohíbe y aborrece, hermanos, es un Judas traicionero, es un Judas que por honrar a sus hijos, como Elías está honrando a sus hijos y deshonrando a Dios. En todo, hermanos, en todo, hombre. Si nos quedamos viendo algo ahí en Facebook, en YouTube, que a Dios no le agrada, por esa basura vendimos a Jesús, por esa basura traicionamos a Jesús, nos contaminamos, nos inmundizamos, nos volvemos, hermanos, como dice Pablo, como la ramera, que todo el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Eso sucede espiritualmente cuando nos unimos al mundo, nos unimos a las obras de la carne, amamos a aquellos, le damos la espalda a Dios. Y Señor, perdóname, mira, perdón, hermano, no podemos jugar, hombre, no podemos jugar, porque dice que nosotros somos como una novia virgen pura, y por eso es que el mundo le coquetea a la iglesia, y el diablo la seduce a la iglesia, y la carne es nuestro peor enemigo, que en ella vivimos, en ella andamos, la que nos puede echar a perder. Y a muchos cristianos la carne los tiene vencidos, los tiene derrotados, porque mientras se esté agradando esta carne, la carne lo tiene pisoteado a ese hombre, a esa mujer, y a su nombre. Mire, por nuestra propia carne le damos la espalda a Jesús. Qué vergüenza, hombre. Por cualquier cosita traicionamos al maestro. Judas por lo menos dijo: yo voy a sacar el provecho. Y eres cristiano, que más bien el diablo lo ha embarrado con el pecado. Está perdido. Lucas 22, 47 al 48. Lucas 22, 47 al 48. Mire qué terrible, los Judas y ahora. Hay, pero, multitudes de Judas ahora. La mayoría de cristianos traicionan a Jesús de una y de otra manera. Solo los fieles y verdaderos no lo hacen. Lucas 22, 47 al 48. Dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mire qué terrible, hermano. Con un beso Judas traicionó a Jesús. Amigo, no te he hecho agravio. Mire qué terrible, hermanos. Con un beso traicionó a Jesús. Judas ya les había dicho: al que yo besare, ese es, prenderle, caerle rapidito. Hermanos, y ahora nosotros hacia Jesús lo traicionó Judas, uno de los 12. El que decía ser amigo, el que bebía de su vaso, metía la mano del plato junto con él, hermanos. El que estaba ahí con él, para aquí y para allá. Si a Dios allá en el cielo le hicieron una rebelión terrible, hermano, y a usted y a mí, ¿y cómo que vamos a estar exentos? Si dice la palabra que si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco, hermano? Cualquiera nos puede traicionar, nos puede dar la espalda, levantar una calumnia, un chisme o una mentira, hermanos. El mundo va a ver cómo detiene el caminar de ese hombre y de esa mujer. El diablo va a hacer cualquier estrategia. El diablo es capaz de inventarse una mentira, porque él es el tata de la mentira, con el tal de que usted no esté sentado en esa silla, con tal de que usted deje de oír esta verdad. El diablo le va a decir: no, hombre, vos estás loco, estás loca, todos los días escuchando ahí palabras duras, fuertes. Hermano, es que esta palabra, olvídese, esta palabra es desesperante, hombre.
Esta palabra, si uno no quiere cambiar, esta palabra lo va a estar ahí sonando, le va a estar ahí golpeando. Entonces, hermanos, aún la misma palabra, aquellos no la aguantaron, le dieron la espalda a Jesús. También en nuestros días sucede lo mismo. De una o de otra manera, el pueblo le está dando la espalda a Jesús. Pero son estrategias del diablo. ¿Miren? Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mire, pero ya estaban 30 monedas de plata detrás. Judas andaba alegre con aquel dinero, porque antes lo pesaban en plata, hermano. Ahora la gente anda feliz con la paga que le dan a la semana, al mes, que le dan esas módicas a cierto tiempo, y ellos feliz. Mire, aquella jovencita cristiana que por una paga se vende y dice que es cristiana, es ramera, no es cristiana. Aquella que en el trabajo, aquel que en el trabajo está firmando cosas, está vistiendo como el mundo para agradar al patrón, a la patrona. Si el patrón le dice acostate conmigo, la patrona le dice acostate conmigo, también se acuestan, hermanos. ¿Por qué? Porque con tal de ganar un pajo de dinero, esto no les importa. Le decía la mujer de Potifar a José: acostate conmigo, hombre, vas a ver que yo te voy a dar, yo tengo dinero también, te voy a vestir bien, te voy a casar aquel, yo estoy bien así, le decía José, porque el hombre de Dios no le interesa el dinero, no le interesa la plata. Él lo tenía todo y dijo: no voy a pecar contra Jehová y voy a hacer un mal tan grande. Pero hay mujeres cristianas, hombres cristianos, que no le importa pagarle mal a su mujer, a su esposo, a su esposa, hermano, con tal de que estar ganando ese sueldito al mes, estar ganando ese dinerito. Así también, hermanos, también no les importa pagarle mal a su marido, a su esposo Jesús. Pero dice Jesús: esa no es mi esposa, esa no es mi esposa. La iglesia que no es santa, justa, perfecta, que no honra a Dios en todo lugar, iglesia, casa, trabajo, calle, hermano, no es iglesia. Porque la iglesia de Cristo es santa, y hay que decírselo. No son la iglesia santa, esas son las rameras que habla la palabra. Y dice que no podemos unirnos con ella por cualquier cosita. Venden la santidad, venden la obediencia, dejan a Jesús, le pagan mal. ¿Cómo yo le voy a pagar mal a Jesús? Me pueden ofrecer todo el oro del mundo, me puede mandar el diablo la mujer más hermosa. Si es que yo miro más hermosa la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario. Yo miro más hermosa la santidad, porque la santidad es hermosa. Aunque se me desnude el diablo, eso es asqueroso, sucio para mí. Yo miro más hermosa la santidad. Entonces no hay manera que el diablo me pueda ahí tratar para que yo traicione a Jesús. Tal vez cuando era cristiano cerdo, cristiano perro, que ignoraba la verdad, podía traicionar a Jesús por cualquier basura de esta vida. Pablo decía: todo tengo por basura y estiércol en este mundo, en esta tierra. Por amor a Cristo, Pablo era fiel a Jesús, fiel al evangelio, fiel a la verdad. Eso es lo que quiere Dios, una iglesia fiel, no Judas Iscariote, no Pedros negadores, que por una basura, una vanidad de este mundo, de esta tierra, estén dándole la espalda a Jesús por cosas baratas, por cosas perecederas. Todo en este mundo, en esta vida, en esta tierra es perecedero, y a su nombre démanos hoja daba. Mira qué terrible. Había una hermanita que era cristiana, le salió un trabajo en una cooperativa, y entonces ella le dijo el patrón: mira, tenés que pintarte bien la cara, le dijo, para que llame la atención. Tienes que ponerte esas faldas ceñidas cortas y los tacones y pintarte bien. No, le dijo ella: yo soy cristiana, yo no voy a hacer eso. La corrieron del trabajo, hermano. ¿Cómo te ve el trabajo?, le dijo el pastor. No, si más bien me despidieron porque querían que me pintara, que me pusiera ropas apretadas, ceñidas, cortas. Y esta era una verdadera cristiana, hermano. Esta no iba a dejar la falda larga, esta no iba a dejar su rostro natural, esta no iba a dejar sus zapatillas formales de cristiana por ponerse aquellos tacones de ramera y atavío de ramera y vestimento de ramera. Hermanos, hay cristianos y cristianas en el mundo entero que son fieles a Jesús, hombre. No van a vender la santidad por nada, no les importa, hermano, pero ellos son fieles a nuestro Maestro. Y yo quiero formar en este lugar una iglesia fiel, una iglesia amada, una iglesia, hermano, que le sea fiel a su Señor y a su nombre. Mire qué terrible. Pero hoy lo que vemos es un evangelio pagano mundano, una iglesia pagana mundana asquerosa. Está peor que el mundo. Hermanos, Dios quiere una iglesia santa, justa. Dice la palabra que Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mire,
Y muchos se llaman cristianos, pero no son nada. Yo siempre, Dios me lo ha dado. Mira, me ha dicho Dios, hay muchos que se llaman cristianos y cristianas, pero míralos, están lejos. No tienen ni idea de qué es ser cristiano. Están lejos de ser cristianos, hermanos, porque esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El que de verdad quiere serle fiel a Dios, hermano, obedece su palabra, se guarda, la pone por obra, no anda poniendo excusas, no anda poniendo pretextos. Este hermano más bien está presto, está dispuesto. Ese hermano es un hombre de ánimo pronto, ferviente, no pone ningún tipo de, hermanos, de excusa ni de pretexto, sino que obedece a muerte y a su nombre. Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Y tú, cristiano que me oyes, ¿por cuánto estás vendiendo a Jesús? ¿Por cuánto estás vendiendo la santidad, el pudor, la modestia, el recato? Todos mis mensajes llevan a la santidad. Nunca falta la palabra santidad y siempre banqueados a la obediencia y a la santidad, porque para eso me ha llamado Dios, para santificar al pueblo, para perfeccionar a los santificados, para limpiar al pueblo, y nunca va a cambiar ese mensaje. Miren, Hebreos 12, 16 al 17. Hebreos 12, 16 al 17. Tal vez las personas no tienen el nombre de Judas, pero son Judas Iscariotes, hombre. Son Judas. Por una mentira venden al Señor, por una pacha de guaro, una botella de cerveza, por 30 monedas de plata, 6,000 empiras, 12,000, 15,000, 30,000, por un beso. Algún jovencito, alguna jovencita, dame un beso, mi amor. No, es que yo no puedo besarte, somos novios hasta que nos casemos, pero la calentura es tanta que por un beso, por una calentadita ahí, en los dos abrazados, ahí le dan la espalda a Jesús, hombre. Eso no es posible, hombre. Por una mujer, por una fornicación, un adulterio, ese hombre, esa mujer le va a dar la espalda a Jesús por preferir el pecado, por preferir lo que a Dios no le agrada. No es posible. No podemos seguir las pisadas a Judas. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser de los otros 11, no ese uno que pereció. Hebreos 12, 16 al 17. Hebreos 12, 16 al 17. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mira qué terrible, hermano. Fornicario espiritualmente está hablando la palabra ahí. No habla de aquel que está en fornicación con su mujer o con el hombre con el que vive, pues está en unión libre. No estamos hablando de esa fornicación en este momento. Estamos hablando de una fornicación espiritual, hermano. El primogénito era Esaú, pero él andaba hambre, fue a cazar, no halló casa, no pudo cazar, vino con hambre, sudado, y le dijo, hermano mío, le dijo a Jacob, dame de ese guiso. Y entonces Jacob le dijo, vendeme tu primogenitura en esta hora y yo te voy a dar de este guiso. Y entonces hermano dijo, ¿para qué voy a ocupar esta primogenitura? Dijo Esaú, si esto no sirve para nada. Entonces dame ese guiso. Y le vendió la primogenitura en ese día por un guiso. Así también está vendiendo la gente ahora como Esaú, fornicación espiritual, por entrar en amistad con el mundo. O almas adúlteras, dice Santiago, toda amistad con el mundo te constituye un enemigo de Dios. Son almas fornicarias, son almas adúlteras que se hacen amigos del mundo a través de las fiestas paganas, de las modas mundanas, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de esta vida, a través de las obras de la carne. Entonces son cristianos adúlteros, son cristianas adúlteras, son cristianos fornicarios, son cristianas fornicarias, y esa no es iglesia de Cristo, porque desde el momento que le pagó mal a su Señor, se volvió su enemigo. Mírese, Santiago era terrible. Ustedes son almas adúlteras, les dijo. Desde el momento que te vendías por una paga, por una mentira, por el pecado, dejaste de ser una iglesia fiel. Mire, solo hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. Eso es para uno, mire, desechar todas las obras que el mundo ofrece.
todo lo que es mundo, todo lo que el mundo produce, eso, si uno se hace amigo de eso, se vuelve enemigo de Dios. Entonces este fornicario, Esaú, despreció la primogenitura. Y entonces dice la palabra, mire lo que dice. Mire lo que dice, Hebreos 12, 16 al 17. Dice así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos, a la iglesia se le predica la obediencia, a la iglesia se le predica la santidad. No les importa, el diablo les ofrece, ellos se contaminan, ellos se vuelven inmundos. Yo dije, Dios es amor, no importa que yo vista como hombre, que yo vista como mujer, Dios es amor y esto no es pecado. Dios dice que esto es malo y el diablo les seduce, el diablo les ofrece y ellos caen. Hermanos, dice la palabra que Esaú quiso volver a tomar la primogenitura, le lloró a Jacob. Jacob le dijo: hijo, ve a cazar allá y tráeme, prepárame lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que tú siempre me preparas. Está bien, padre mío, yo te voy a dar la bendición, le dijo Jacob, le dijo Isaac. Y entonces fue, hermanos, de casa, y entonces la esposa de Jacob, de hermanos de Isaac, oyó, y dice la palabra que le dijo a Jacob que el papá lo había mandado a cazar y le iba a dar la bendición, que se adelantara. Entonces, hermanos, se adelantó Jacob y entonces recibió la bendición. Cuando vino Esaú y le presentó el quiso, hermanos, ahí a su padre, y entonces se asustó Isaac, porque dijo: ¿quién fue el que vino antes de ti y tomó la bendición que era tuya? Y dijo: este Jacob, ya 2 veces me ha suplantado. Hermanos, pero si es que él mismo le había vendido la primogenitura, hombre, ¿por qué se enojó? Si él ya se la había vendido antes. Entonces, ese día, hermanos, cuando Jesús venga, aunque la gente: Señor, perdóname, me arrepiento, y como Esaú, llorando: Padre mío, dame la bendición, que acaso solo tienes una bendición, no tienes otra bendición que me bendiga. No le dijo Isaac: ya lo he puesto a ti por siervo de él, y lo he puesto a él sobre ti, pero tú también serás padre de multitudes y de naciones. Le dijo Jacob, le dijo Isaac a Esaú, hermanos. Y entonces así está la gente ahora, pagándole mal al Señor, pagándole mal. Lo han hecho hijos de Dios por medio de Jesús, pero a ellos no les importa, lo desprecian. Le dicen: sin obediencia y santidad no hay cielo. A ellos no les importa. En el día que Jesús venga, hermanos, y heredemos bendición nosotros y seamos levantados, aquel que le pagó mal ese día va a llorar, va a decir: Señor, llévame, perdóname, me arrepiento. Hermanos, su hipocresía, su inmundicia, su contaminación, hermanos, por eso se va a quedar. Y cuando se quede y quiera alcanzar la bendición, aunque yo, hermanos, como Esaú, ya no la va a poder alcanzar ni recibir, porque se le predicó, como le predicó Noé 120 años al pueblo. Ahora se le predica, el mensaje que Dios me ha dado es obediencia y santidad. Sin santidad no hay cielo. Pero la gente oye, le da igual, por un lado le entra, por el otro le sale. La gente mejor le da la espalda al evangelio. Esto no está fácil. ¿Quién dijo que esto era fácil? Entonces, hermanos, pero muchos en ese día van a querer que cuando se quieren: perdóname, Señor, me arrepiento. Hermanos, ya no se puede. Esaú lloró, ya no había bendición para él, hermano. Ya Jacob había tomado la bendición. Mire, así va a ser ese día, cuando los cristianos verdaderos, santos, genuinos, justos, perfectos, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que están muertos resuciten, y aquel cristiano y aquella cristiana pagano, mundano, liberal, que no agrada a Dios ni lo sirve, ahí va a llorar, hermano. Dice que ahí va a llorar como mujer embarazada, ese hombre, esa mujer, al ver que se quedaron y van a tirar los pantalones por allá las mujeres, las pinturas, los aretes, las cadenas, las calzonetas, toda la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la amargura, el enojo, todo lo que pueda representar el pecado en el hombre, espíritu, alma, cuerpo, por dentro, por fuera. Ese día, hermano, van a saber por qué se quedaron, pero ahora dicen que se van a ir con Dios. Eso es mentira, hombre, eso es mentira. Entonces hubiera recibido la bendición Esaú. No, hermanos, aunque procuren con lágrimas, miren, no la van a poder obtener. Por eso Dios está dando tiempo para que las almas se arrepientan, se conviertan,
se santifiquen, se purifiquen, se limpien. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas y tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los cristianos que andan como cerdos, como perros, van a estar fuera, no van a entrar, hermano. La gente dice: no, si yo soy cristiano, no. Todo aquel que está revolcándose en el pecado, en la inmundicia, cualquier inmundicia que sea, espiritual o el cuerpo, en ese día no va a poder entrar. No va a entrar, hombre. Porque ninguno que esté inmundo va a entrar, porque allá todo es santidad, todo es perfección, allá todo es limpio, todo es puro, y a su nombre. Pero la Evansoja, la Basama, de esas palmas en esta hora. La gente desprecia la obediencia y la santidad. Esa es una vergüenza, que por cualquier cosita le estamos dando la espalda a Jesús y a Dios, porque al darle la espalda a la santidad, al contaminarnos, al volvernos inmundos, le damos la espalda, porque Dios es santo. Y Él dice: yo soy santo, también sean ustedes santos, como dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Mire, y si no, estamos perdidos, hombre. Y a su nombre, así le va a pasar a muchos cristianos y muchas cristianas. Pero ahora se le predica, hace oídos sordos, se enoja, se molesta. Si le reprendemos su pecado, en vez de dejar el pecado, mejor deja la iglesia. En vez de dejar el pecado, mejor deja la palabra. No es así, no es así. Hermano, qué terrible, la palabra es clara. La palabra es clarita, hombre. ¿Cómo es posible que un hombre se va a molestar y se va a enojar porque el pastor lo corrija, lo reprende, lo exhorta? Si para eso está el pastor, para ayudar al hermano, para decirle: así te vas al infierno, te vas al fuego. Arrepentite, convertite, santificate. Deja de darle la espalda a Dios por cualquier basura, por cualquier tontera de esta vida. Hombre, hermanos, es de dejarlo todo, es de morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a dejar esta salvación tan grande? O por una cosa de esta vida la voy a perder. Cada día tenemos que esforzarnos. Por eso dice Pablo: hey, ustedes tengan el casco de la salvación sobre sus cabezas, hombre. Es que usted cada día pelea por ser salvo, pelea por la salvación, guardándose en obediencia y santidad. No se deja contaminar y mundanizar, no se deja dormir por el diablo. Cada día persevera para ser salvo. Escrito está: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevera en la obediencia, persevera en la santidad, persevera en la doctrina de Jesús, de los apóstoles, persevera en la verdad de la palabra, y a su nombre. Pero si nos desviamos de ella, estamos perdidos. Pero algunos que están perseverando en la doctrina de los hombres, doctrina de demonios, en mandamientos de hombres que se han apartado de la palabra, pobrecitos esos. ¿Cómo vamos a permanecer en la mentira, en el error y el engaño? Hay que permanecer en la verdad de Cristo, no en la basura. Mire, Judas por 30 monedas vendió a Jesús, se fue al infierno. Y ese cristiano y esa cristiana, ¿por cuánto está vendiendo a Jesús? Si muere el pecado, se va al infierno. Si Jesús quiere, se queda. Y al que le diga: perdóname, Jesús, llévame, dejo el pecado, ya no hay tiempo. Por eso, mientras la puerta no se ha cerrado, Jesús no ha venido, hay esperanza, hay oportunidad de que esté como el perro y como el cerdo, ese hombre o una mujer en el pecado. Hay esperanza todavía. Lo malo es que ellos dicen: Jesús no viene todavía, voy a seguir pecando, voy a seguir de vacaciones, voy a seguir, nada, hacia aquí no es para tanto. Entonces, hermano, el que le da tiempo al tiempo, allá va a ir al infierno a arrepentirse, pero será tarde. Esaú lloró para poder recibir la bendición, pero ya la bendición se la había dado a otro. Otro va a entrar en ese lugar. Jesús dijo: mire, retener lo que tengas para que nadie tome tu corona. Otro va a tomar la corona que le pertenece a ese hombre y a esa mujer, porque otro dice: yo quiero santificarme, yo quiero vivir en obediencia y santidad, yo quiero agradar a Dios. El que no lo quiera hacer, por eso dijo Jesús: mire, el que no quiera ser santo, pues sea inmundo. El que no quiera ser justo, pues sea sucio, dijo Jesús. Pero yo vengo pronto y vengo por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la fuerte, hermano. Así que aquel que quiera seguir viviendo como quiere, también Jesús dice: siga viviendo así, pues, a ver qué tal le va. Pero en ese día va a llorar amargamente, como Pedro. Va a llorar amargamente. Pedro decía: ¿cómo pude negar a Jesús, hombre? Y cuando cantó el gallo, yo dije: no lo conozco. Y luego otra vez se me volvieron a preguntar: no lo conozco. Maldición de Judas, ya les dije, maldita sea, ya les dije, no conozco a tal hombre, no sé quién es. Y luego volvió a negar y cantó el gallo, hermano. Pedro empezó a llorar amargamente, se acordó de la palabra que
que Jesús le había dicho, que Jesús le había dado, hasta juró, no lo conozco. Qué terrible, hermano, que ese cristiano y esa cristiana, por cualquier cosita, por la amistad con un amigo o una amiga, esté negando a Jesús, se esté avergonzando de la santidad. Las cristianas hoy se avergüenzan de la falda larga, se avergüenzan de las señales, como que yo me avergonzara de la camisa manga larga, de los botines, del pantalón. ¿Cómo me voy a avergonzar de vivir en obediencia y santidad? Si para mí es un gozo, es una honra. Y a su nombre, el cristiano verdadero no se avergüenza de eso. Pero la gente está diciendo, ay, que me van a decir que pura viejita. Van a decir, vos solo por agradar a ese hombre. Y vos no es porque quieras cambiar, vos lo haces porque te lo imponen, hermano. ¿Cómo es posible que vamos a estar agradando a la gente si la santidad no es de hombre, es de Dios? Y a su nombre. Pero muchos están negando a Jesús en sus trabajos, en sus casas, en la calle, por una paga, por una módica. Hay otros que ellos están agradando a ellos mismos, están negando a Jesús por su manera de pensar. Yo creo, yo pienso. No es que la palabra no es así, dicen ellos, es lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Pobrecitos, en el infierno se van a arrepentir, pero será tarde. Estos fornicarios como Esaú van a perecer, hermanos. No van a alcanzar la bendición celestial, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que aquel que esté en fornicación, mire, por una mujer le está dando la espalda a Jesús, traicionando, negándolo. Aquel que esté en adulterio por una mujer, o la mujer por un hombre le está dando la espalda a Jesús, está negando el nombre. Si del pecado hay que huir, de la fornicación, del adulterio, de la inmundicia, de la amistad con el mundo, de las obras de la carne, de todo lo que Dios aborrece, hay que huir y hay que santificarse cada día más. El que sea limpio, límpiese aún más a su nombre. Primera Juan 2:15 al 17. Primera Juan 2:15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un mentiroso. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí están los Judas dentro de las iglesias. Por amor al mundo están traicionando a Jesús, negando a Jesús. Si Jesús, y a través del Espíritu le dio este mensaje al apóstol Juan, hermanos, y le dijo: no améis al mundo. Todo aquel que ama al mundo está traicionando a Jesús, está negando a Jesús, hombre. Y no solo niega a Jesús y traiciona a Jesús, sino al que lo envió. Por eso dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, deporte, fútbol, fiestas, todo lo que el mundo ofrece, pues modas mundanas, todo lo que el mundo hace. Nada bueno hay en el mundo, nada bueno nos puede ofrecer esta carne, nada bueno nos puede ofrecer el diablo. Entonces por eso Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos le están pagando mal a Jesús con el mundo, de la mano con el mundo. Se ha hecho una ramera con el mundo porque se han unido. Entonces, hacia aquel que esté en las obras de la carne, hacia aquel que le ha dado sí a Satanás, cuando le dice: sí, yo quiero este pecado. Cuando le dice sí a esa mujer que no es su esposa, cuando le dice sí a lo que es pecado, lo que Dios aborrece, cuando se prostituye con el mundo, le está diciendo sí al mundo, no a Jesús, no a la obediencia, no a la santidad. Entonces muchos Judas están pagándole mal a Jesús con el mundo. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y los deseos de la carne son contrarios al espíritu. La carne lucha hacia abajo, el espíritu lucha hacia arriba. El espíritu le dice aborrecer el mundo y todas las obras de esta carne y de esta vanidad y de esta vida. Y la carne le dice: no, amadas, le dice. Hermanos, es una guerra, es una lucha viva. Y muchos le pagan mal a Jesús porque se venden con su propia carne. La carne los seduce. Ellos viven como la carne les manda, visten, hablan, caminan, se mueven como la carne les manda. La carne los gobierna, la carne los ha vencido. Pero nosotros que estamos en Cristo hemos vencido al mundo, hemos vencido a la carne, hemos vencido al diablo, hemos vencido el pecado. Tenemos el pie sobre el mundo, encima ese gigante del mundo lo tenemos aplastado. Ese gigante de la carne lo tenemos aplastado. Ese gigante del diablo y del pecado lo tenemos aplastado, hermanos, en el nombre de Jesús y a su nombre. Así que no podemos ser Judas, hombre. No podemos ser Judas Iscariote. Mire qué terrible. Pero así están las congregaciones ahora, pagándole mal a su Señor,
pagándole mal a su esposo, a su marido. Estamos hablando de la iglesia que se llama verdadera. No estamos hablando del sistema religioso. Eso ya la Biblia le llama la gran ramera. Y las hijas de esta gran ramera son todas las cristianas que han entrado en alianza con el mundo y con las fiestas paganas que ella se ha inventado. Entonces, hermano, la palabra es clara y la gente tiene miedo de predicar así, de hablar así, porque así está escrito. Pero hay que decirle la verdad a la gente, porque la gente tiene que oír la verdad. Si oyendo la verdad no se apercibió, no se alertó, vos atalaya Ezequiel, dijo Jehová, vos quedas libre de la sangre de este pueblo. Pero si tú callas, sos perro mudo, la sangre va a ser demandada en tu cabeza. Por eso el pastor, el predicador le dice la verdad al pueblo, hermano. Predica la verdad donde se para, predica la verdad. Porque lo que busca es quedar libre de la sangre de todo aquel que oyó. Aquel que oyó es responsable de lo que oyó. El pastor es responsable de predicar la verdad tal y como ella está escrita. El que oyó, sobre él viene, hermano, ya el peso, porque la palabra lo va a condenar. Jesús decía, yo no juzgo ni condeno a nadie, las palabras que Dios ama son las que lo juzgan y son las que lo van a condenar aquel día y a su nombre. Y la gente se molesta con el pastor, la gente se molesta con el predicador, se ofende, se molesta por la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen puesta la vista en el hombre. Ellos piensan que es el hombre, ellos piensan que es la mujer. No pueden ver a Dios en el hombre, no pueden ver a Dios en la mujer, que no pueden ver que es la palabra de Dios, que no pueden ver que no son inventos de hombre, sino que es la ley de Jehová, en la cual debemos meditar de día y de noche, porque en ella está nuestra delicia. Y a su nombre. No podemos amar al mundo entonces. Pero los Judas le están pagando mal a Jesús, amando más al mundo, como Emineo y Fileto, como Alejandro, a los cuales dice Pablo que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire qué terrible. Génesis 3:6. Génesis 3:6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, ese fruto, ese pecado, representa todo aquello que le llama la atención a esa mujer, que le llama la atención a ese hombre. Y por probar aquello, por desear aquello, por saber qué es aquello, no les importa lo que Jehová habla en la palabra, no les importa, deja la palabra a un lado, prefieren oír la voz de su carne, prefieren oír la voz de su corazón, prefieren oír la voz del diablo que les seduce, que les halaga, que les habla bien bonito. No quieren la verdad, dejan la verdad por cualquier mentira del diablo, por cualquier engaño. ¿Cómo es posible, hombre, que Eva, sabiendo lo que Dios le había dicho ya, prefirió oír la voz del diablo, hermanos? Ese fruto que Jesús, que Dios les mandó que no comiesen. Entonces dice la palabra que también representa eso que es fuerte en ese hombre, eso que a esa mujer le atrae. Puede ser el mundo, la vanidad, ese pecado, puede ser todo aquello, hermanos, que una paga, todo lo que le está llamando la atención, representa ese fruto. Y como Eva, va a ceder también. Eso está terrible. Son Judas. Por eso que aman. Por eso que ellos no quieren perder, a lo que ellos se aferran, a lo que no pueden soltar, porque aman más esa basura, esa vanidad, ese pecado que a Jesús, que a Dios. No les importa traicionar a Jesús, le están dando la espalda. Cada día que el hombre peca, se contamina, cada día le está dando la espalda a Jesús. Mentira que ese hombre ama a Jesús, mentira que esa mujer ama a Jesús. Si no ama la palabra y no la guarda, es mentira que me ama. Si no se guarda en obediencia y santidad, hermanos, es mentira que amamos a Jesús y a su nombre. Así que Dios no puede ser burlado. Pero hoy tenemos un evangelio pagano, mundano y liberal en nuestros días, que esto está terrible, hermano. Y es que ahora escasean los hombres que prediquemos la verdad. Escasean, hombre. Así que ese hombre hoy puede renunciar a toda basura, ese hombre y esa mujer, y seguir a Jesús de verdad y no ser un hipócrita más. No puede ser. Hechos 5:1-2. Hechos 5:1-2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire qué terrible, hermano. Así está el hombre ahora. Satanás lo está seduciendo. A ese hombre y a esa mujer, Satanás lo está seduciendo
con la vanidad, con el amor al mundo, con el amor a las fiestas paganas, a las modas mundanas, a lo terrenal. Con ese pecado Satanás le está baileteando, le está ahí seduciendo de una manera de otra, para que el hombre no pueda agradar a Dios, para que ese hombre perezca, para que ese hombre se retracte de la obediencia, se retracte de la santidad, se retracte de lo que un día le prometió a Dios, promesas incumplidas. Cuando me case te voy a servir, Señor, cuando me case te voy a servir, me voy a consagrar, te voy a santificar. Mentira, promesas incumplidas. El que no le sirve a Dios de joven no le sirve de casado tampoco, hombre, porque si ni soltero que podía despojarse no le puede servir, peor casado. Pero nosotros tenemos que esforzarnos cada día, hermanos, y a su nombre. Entonces, prometieron dar una cosa, pero el diablo los sedujo para que mintiesen, y por eso perecieron por una mentira. Y cuánta gente por una mentira, por un hurto, por cualquier cosa están traicionando a Jesús, están negando a Jesús. Y pueden decir, pero nosotros estamos bien porque no nos ha matado Dios, no hemos perecido, no hemos fracasado. Si lo que no sabes es que el día de la gran ira de Jehová se acerca, el día del tumulto de la Gazara, el día del castigo eterno, donde no va a haber amor ni misericordia. Ese día está sobre su cabeza, porque ha llenado la medida del paso, y también se le va a dar el doble conforme a la medida que él midió. Con la vara que mide ese hombre va a ser medido. Si es un rebelde, pues así lo van a medir, con vara de rebelde. Si es un necio, pues le van a aplicar la vara sobre las espaldas de ese necio. Pero si es un obediente, santo, justo, lo van a medir para honrarlo, porque Dios honra a los que lo honran, pero también castiga al necio y al rebelde. Y a su nombre, hermano, Judas recibió su castigo. Pobre Judas, recibió su castigo por lo que él hizo, hermano. ¿Usted cree que es cosa fácil estar vendiendo a Jesús, traicionando a Jesús, lo que hizo Judas? No, hombre. El hombre está acabando su propia tumba, hombre. ¡Qué terrible! ¡Ay de aquel ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado! Dice la palabra. Mejor le fuera a ese hombre ni haber nacido, a ese cristiano, esa cristiana que está traicionando a Jesús, pagándole mal a Jesús, vendiendo a Jesús por cualquier basura de esta tierra. Mejor le fuera a ese pobrecito y a esa pobrecita no haber ni nacido, hombre. Mejor le fuera no haber conocido la verdad, que después de conocer la verdad y decir que es cristiano y cristiano, se esté volcando en el pecado, le esté dando la espalda a Jesús, le esté pagando mal a su siervo, a su maestro, a su esposo. No es posible, hombre. No es posible. Qué terrible, hermano. Mejor le fuera no haber nacido. Mire, Ananías y Zafira murieron por una mentira. El Espíritu Santo los mató. El Espíritu Santo no los perdonó, los mató. Y ahora la gente cuánta mentira está inventando, está diciendo. Pero lo peor del mentiroso no es que él invente mentiras. Lo peor es que hay gente que le cree las mentiras al mentiroso. Lo peor es que al chismoso hay gente loca que le pone el oído para que se lo llenen de basura, de estiércol, de inmundicia, de suciedad, de todo lo que viene del infierno. ¿Cómo es posible, hombre? Hermanos, debemos guardar nuestro oído. Debemos cuidarnos, debemos guardarnos. Porque mucha gente quiere meter cizaña en el corazón del hombre para detener el caminar de ese hombre, y el corazón de esa mujer para detener el caminar de esa mujer. Desde el momento que alguien se expresó mal del pastor o de ese siervo o de esa sierva, desde el momento que ese hombre se creyó una mentira, un engaño, le dio lugar en su corazón, desde ahí va a perecer ese hombre, esa mujer, porque desde ahí no va a ver bien las cosas, todo lo va a ver mal. Todo lo va a sentir personal, todo lo va a sentir un ataque, no lo va a ver como Dios quiere que lo vea, sino que para él va a ser una ofensa, una molestia a la palabra, el mensaje. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón del hombre. Hay gente que por una amargura, un odio, un rencor, una falta de perdón, está negando a Jesús, está traicionando a Jesús por una basura de esta tierra, por una suciedad en el corazón. Hermanos, ¿cómo es posible? Y a su nombre. Hay gente que por una mentira ve mal al pastor y al predicador, porque se creyó. Hay gente que va a echar a perder a otra gente, como decía aquí. Nos ha brotado una raíz de amargura. Muchos sean contaminados. Qué terrible, hombre. Qué poder de una raíz de amargura que contamina multitudes, masas. Y todo por el poder de una lengua que dice la palabra que va a ser inflamada en la llama del infierno. No va a escapar esa lengua, hermano, porque es un miembro tan pequeño, pero que se jacta de muchas cosas. Inventa mentiras, chisme, calumnia. Pobrecito el chismoso.
Pobrecito la chismosa. Por un chisme y una mentira se viene al infierno. Por no, pero Jesús que dijo, mejor cortate la lengua chismoso y chismosa. Es mejor que entres sin lengua al cielo y no que te vayas con toda lengua a arder a las llamas del infierno. Aquel que con sus manos, con sus pies va a hacer el pecado, con sus manos hace el pecado, su ojo le sirve para pecar, su oído le sirve para el pecado, su boca le sirve para caer el pecado, cualquier parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo le sirve para hacer el pecado. Es mejor que se corte ese miembro, dijo Jesús, y que vaya a entrar al cielo cojo, manco, ciego, sordo, mudo, lisiado, paralítico, enclenque, pero mejor que entre al cielo así y no que se vaya completo a las llamas del infierno. Hermanos, qué terrible, hombre. Vale la pena dejar todo lo que nos separa de Dios y a su nombre. Mire, ese Jesús era terrible, hermano, porque aquel que sea capaz de dejar todo lo que a Dios no le agrada, este va a entrar al reino de los cielos. Pero aquel que va arrastrando todo se va al infierno. Mateo 27, 3 al 5. Nos queda una cita más. Mateo 27, 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5. Esa prédica es pequeña, es corta, no es larga. Mira qué terrible, hermano. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mira. Entonces Judas, el Iscariote, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Arrepentido estaba Judas, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ni Judas sabía que era el mero diablo el mismo, porque después del bocado que comió entró Satanás en él. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, hermanos. Judas se arrepintió, dice la palabra, hermano, porque vio que era condenado el maestro. Pobrecito Judas, hermano. Qué terrible que haya gente en la iglesia, en el evangelio, que son como los Judas Iscariote, que no son para honra sino para deshonra, no están para salvación sino que son hijos de perdición, no están para bendición sino que son hijos de maldición. Qué terrible, hombre, y ellos no lo saben. Hay miles de cristianos en el mundo que están como Judas, porque entre cada 12 hay un Judas Iscariote, y ellos no saben que ellos son hijos de maldición. Hermano, hay hijos de bendición y hay hijos de maldición. Entonces dice que Judas, después que comió, el que del bocado, le dijo Jesús a Pedro: ese es. Y entonces, hermanos, a Juan, el que del bocado, ese es. Y entonces Jesús le dio el bocado a Judas, y después que Jesús le dio el bocado a Judas y lo comió, dice que entró Satanás en él. O sea que Judas estaba preparado, elegido para esto. Judas no lo sabía, hombre. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Entonces dice que él, arrepentido, fue y dio las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no se perdonó de lo que hizo, hermano. Ojalá que esta gente loca, pecadora, inmunda, que está vendiendo a Jesús por ese pecado, por esa inmundicia, por esa vanidad, pueda arrepentirse como Judas, hombre. Ellos tal vez no están para perdición sino para salvación, pero le están pagando mal a su Señor. No, hombre, que sigan las pisadas de Judas. Cristianito pagano mundano, cristianita pagana mundana que me oís, seguir las pisadas de Judas, hombre, pero para bien. Arrepentite, tener un verdadero arrepentimiento y convertimiento, hombre. Deja ese pecado como Judas y no te vayas a ahorcar, no te vayas a matar como Benito, sino venir, arrepentite, pedir perdón a Dios, consagrarte, santificarte, hombre, para Dios. No siga la pisada de Judas para mal, sino toma esto que hizo mi Judas, en arrepentirse y reconocer que había pecado. El problema de los Judas de ahora es que no se arrepienten y no reconocen que están pecando. Ellos dicen: si esto no es pecado, ¿quién dice que esto es malo? ¿Y quién dice? ¿Dónde dice la Biblia que esto es pecado? ¿Dónde dice la Biblia que esto es malo? Los Judas de ahora son tan malditos, rebeldes, que no se arrepienten, que no se pueden ellos decir: es
que esto es pecado. La Biblia dice esto es pecado. Los Judas de ahora, los hijos de maldición, dice la palabra que ahora ellos mejor aman el pecado, aman la inmundicia. Y Judas, hijo de maldición, que la palabra le dice que los hijos de maldición no tienen perdón, hermanos. Dice, imagínense, que se arrepintió y dice que dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero los Judas de ahora no dicen eso, no se arrepienten. Ellos ponen excusas tras excusas, ponen pretextos tras pretextos. Ellos no dicen si Dios es amor, Dios me entiende, si Dios sabe, Dios es mi, conmigo. Bueno, y es que a usted se lo permite Dios, pero a otras no. Sí, es que Dios conmigo. No, hermanos, Dios no tiene niños bonitos, Dios no hace acepción de personas. Pecado es pecado en quien sea. No importa si es negro, no importa raza, color, no importa si es alto, pequeño, grande, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, no importa la raza, no importa el color. Pecado es pecado. O sea, el consejo a esos Judas que están negando a Jesús por cualquier cosita. Hermanos, nosotros podemos también hacer eso. Tengamos cuidado como estamos viviendo, porque no podemos pagarle mal a Jesús. Este reconoció que había pecado y se arrepintió, pero él no se perdonó lo que había hecho. Antes de que se mate el maestro, antes de que lo mate, me mato yo. ¿Sí? Por eso dice la palabra que los hijos de maldición no tienen perdón. Son hijos de perdición, son hijos de maldición. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado. Hermanos, ese era el pago. Ese era el pago de Judas. Ese era el pago. Qué terrible lo de Judas. Miren, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Porque al diablo, si a él no le importa que ese hombre sea inmundo, sucio, asqueroso, que le pague mal a Jesús, que no obedezca, que no le santifique. El diablo lo que quiere es que ese hombre con un poquito de levadura de pecado está contaminado ya y ya le pertenece a él y se lo va a arrastrar al infierno. Entonces, allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren, hermanos, qué terrible. Se ahorcó Judas. Esa fue la paga por haber vendido a Jesús. ¿Qué paga cree que van a tener estos cristianos y cristianas que están dando la espalda a Jesús por el mundo? Que están vendiendo a Jesús, traicionando a Jesús por cualquier cosa de esta vida. Ya puede ser por 1.000.000 de lempiras, por un carro, por una casa, por una mujer, por un hombre. Es que no vale la pena, hombre. No vale la pena darle la espalda a Jesús, traicionarlo. No vale la pena. ¿Cuál cree que es la paga para estos? Hermanos, la condenación del infierno. Van a perecer, hombre. Y ellos, para que dejen el pecado, no está fácil, porque para ellos no es pecado. Para ellos no es malo. Para ellos están bien con Dios. Dios los adora, más bien Dios los ama. Más bien Dios dice, Dios nos mima. Dios nos quiere así porque Él es amor. Hermanos, eso es mentira. Dios no mima a nadie, hombre. Dios no le consiente ni le tolera el pecado a nadie. Por eso Él dice claro en su palabra lo que es bueno, lo que es malo. Él lo ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Él? Solamente amar, misericordia y humillarnos ante su Dios cada día más, guardando y obedeciendo la palabra, viviendo una vida en obediencia y santidad. La paga de estos Judas de hoy, hermanos, va a ser perdición. Su paga va a ser el infierno, la condenación eterna. Pero mientras ese hombre, no importa si está como Judas Iscariote, ese hombre y esa mujer, hombre, se puede arrepentir ahora que tiene vida, tiene esperanza, puede dejar ese pecado, puede dejar esa fornicación, ese adulterio, esa inmundicia, esas modas mundanas, esas fiestas paganas, puede dejar ese trabajo maldito donde le sirve para volverse inmundo. Eso no es bendición, eso es de maldición, hombre. Lo bendito trae bendición, lo maldito trae maldición. Nada que viene de Dios nos va a incitar o nos va a llevar al pecado. Todo lo que no proviene de Dios nos incita al pecado, nos aleja de Dios, nos lleva a la perdición. Lo de Dios siempre nos acerca a Dios, nunca nos va a separar de Dios, más bien nos empuja, más bien nos acerca, y a su nombre. Hermanos, la palabra es clara, hombre. Como Dios, nombres. Hay gente que el diablo ya le dio mentira y le dio engaño. Que el pecado lo están viendo bien, lo están viendo bueno. No, si Dios dice la hermanita,
Dios me proveyó este trabajo, así que no es pecado que ande empantalonada. Dios me proveyó este trabajo, dice el hermanito. No importa si me acuesto con la patrona, si me pongo falda, no importa si me pinto la cara. No, hermanos, a santidad nos han llamado, la palabra no ha cambiado. Dios nos ha cambiado. Los judas de hoy, por una basurita, están vendiendo a Jesús. Están vendiendo la santidad. Sin santidad no hay cielo. Por eso el diablo se empeña tanto en tener inmunda la iglesia, en contaminar al hombre y a la mujer, porque sabe Biblia el diablo también. Y el diablo no le dice, y vos con que Dios te ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor. Sí así ha dicho Jehová. No le dice. No le dice. Él solo le ofrece el pecado. Si esta no hay que decir, le dice. Y ya sabe, el diablo conoce la atracción de cada hombre y de cada mujer, hombre. Y si ese hombre no ora, no ayuna, no vigila, no se guarda en obediencia y santidad, entre riendazo tras riendazo, pisoteada tras pisoteada que le está dando el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene medido bien a todos. Ese dice que anda como león alrededor, lo anda calculando, lo anda calibrando, está bajo amenaza ese cristiano y esa cristiana. Pero a buen entendedor pocas palabras dice la palabra. Para terminar, 2 Pedro 2:12 al 22. 2 Pedro 2:12 al 22. Los Judas Iscariotes. Solo he hablado de la iglesia cristiana. No hemos tocado las religiones ni las sectas. No hay necesidad de tocar eso ahora. Queremos hablarle solo a la iglesia. Esos están perdidos ya. Los que se han apartado de esta palabra están perdidos. 2 Pedro 2:12 al 22. Dice así: pero estos hablando mal de cosas que no saben, que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, miren, y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros el alimento espiritual, se recrean en sus errores, porque la gente ya no quiere esta verdad de la palabra, prefiere una mentira, un error, una paja, un engaño. Tienen los ojos llenos de adulterio, en todo ven que la palabra está adulterada. No se sacian de pecar, también del adulterio carnal y espiritual. Seducen a las almas inconstantes, a los que no son constantes en el camino de la verdad, de la santidad y la obediencia. Tienen el corazón habitado en la codicia y son hijos de maldición, o sea que son malditos, hermanos. Por eso aquí la palabra es clara. Miren, por eso le llama hijos de maldición, o sea que son Judas, pues. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire, si Dios, por eso Dios ya no va a usar a un burro, a una burra, a un perro, al animalito, pues. Para eso Dios tiene a sus siervos, a sus siervas, tiene a los pastores, a los predicadores hoy en día. Si a Dios no le costara abrirle la boca al perro y decirle, vos, mujer, ¿sí? ¿Quién me está hablando? Yo te estoy hablando aquí, volteame a ver aquí abajo. ¿Y por qué andas empantalonada vos? ¿No has leído en la Biblia que yo digo que no vista a la mujer como hombre? Hermano, Dios pudiera usar a un perro, lo pudiera usar, pero para eso tiene a su siervo. Imagínense que el amigo católico vaya con su pichingo, de repente aparezca un perro y le diga, ¿y vos? ¿Quién será que habla? Dice, la pichinguita me está hablando. No, aquí te estoy hablando, volteame a ver, un perro. ¿Y vos por qué andás con un pedazo de palo en el lomo? Vos? La Biblia dice que eso es abominación. Hermano, más bien viene a decir, ¿qué me pasa? ¿Era que estoy viendo algo raro? Hermano, tal vez cuando un perro le hable, tal vez entiende. Una muda bestia de carga, una burra, refrenó la locura del profeta Balaam, hermano. ¿Será que al amigo católico no le interesa que le predique un cristiano, un pastor, un líder, un predicador? Tal vez cuando un perro de la calle, un burro o un cerdo le hable, tal vez entiende. Y usted no se enoje, cristianito, si no es nada. Es un flojo y un aguado, no puede aguantar la palabra. Y entonces, ¿será que ese borracho hasta que un caballo le diga, ¿y vos por qué estás tomando eso? Bota eso, hombre. Va a entender, hermanos, el que se molesta por la palabra, el lenguaje bíblico, está perdido, hombre. Nada está haciendo en la iglesia si le molesta lo que Dios habla.
Si a Dios nadie le va a callar la boca, hombre. Dios no es perro mudo para callar, Él va a hablar a que no quieran. Entonces, hermano, Dios pudiera usar a un perro, a una vaca, a un cerdo, a un buey, a un burro. Dios pudiera usar a cualquier animal, a una ave, a una gallina, para darle un mensaje a un hombre, para refrenarlo, para que deje el pecado. Pero Dios para eso tiene a sus siervos y a sus siervas. Mire qué terrible. Una burra refrenó la locura de este profeta loco. Dios le habló a través de la burra. Mire qué más dice. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Por qué? Porque les oculta la verdad. Porque hay gente que le molesta la palabra. No predican, pero estorban al que la predica. Pero estos le ocultan la verdad y seducen al pueblo con mentiras, con lisonjas, con disoluciones, dice la palabra. Por eso en muchas congregaciones el amigo viene del mundo, quiere cambiar, quiere ser diferente, pero se va a hallar que la iglesia está peor que el mundo, está peor que lo que se miraba en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque la apostasía está dentro de la iglesia, está dentro de las iglesias paganas y mundanas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que está en pecado es esclavo del pecado, el pecado lo ha vencido. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Mesías, enredándose otra vez en ellas, miren, son vencidos. Miren, son vencidos. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Y cómo es posible que esto lo venció entonces el mundo, el pecado? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué vergüenza! Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¡qué terrible!, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero dice Pedro, inspirado por el Espíritu, o sea, era Dios el que hablaba, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es palabra de Jehová. O sea que hay cristianos perros y cristianos cerdos. Miren, y no puede ofenderse uno, no puede molestarse, porque Dios es el que lo habla. Que a muchos, dice Pedro, guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, a muchos cristianos y muchas cristianas les ha acontecido el verdadero proverbio. Así como el perro, después que vomitó, un perro, un animal, vomita y tira el vómito ahí, deja el vómito ahí, pero después se va caminando, luego se acuerda que vomitó y se va y se lo come, porque el animal no tiene asco, él no tiene sentidos, él no sabe que eso es bueno, que eso es malo. Pero el cristiano, que ya sabe que lo que hay en el mundo es malo, que lo que un día murió a la vieja criatura, hoy es nueva criatura y está volviendo a retomar. Es como aquella cerda que la lava el dueño, la baña bien limpita, pero a la cerda no le gusta andar limpita, luego que la bañó el dueño. Es como cuando se baña un perro también. Yo cuando me acuerdo que bañaba al perro y solo lo bañaba y se iba a revolcar en el polvo, no, hombre, para nada lo bañé. Así es el cristiano, que un día fue bañado, limpiado en la sangre del Cordero, lo dejaron limpito, limpita. Pero dice Pedro que es como el perro y el cerdo, que se vuelve al pecado. Está como Judas también, hermanos. Están negando a Jesús por ese pecado, por esa vanidad, por esa inmundicia. Mire qué terrible, hermano. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pero esos no son cristianos verdaderos, pero se les conoce como cristianos perros y como cristianos cerdos. Dios los ve así, y si Dios los ve así, nosotros tenemos que verlos también. O sea que Dios los ve como animales inmundos, pues así los compara. O sea, delante de Él son como inmundicia, porque están en inmundicia, están contaminados del pecado. Todo aquel que está en el pecado está inmundo delante de Dios, y Dios no se agrada de él, Dios no se agrada de eso. Por eso Dios prohíbe la amistad con el mundo, y a su nombre. Hermanos, la santidad no es opción, ¿no? Tenemos que comernos este rollo, hermano, porque la palabra es fuerte, el lenguaje de la Biblia es fuerte. A veces pensamos que el predicador
que es el que está perreando, que es el que está cerdeando, que es el que está maldiciendo. A veces pensamos que es el predicador que es por ofender, por insultar. No, hermano, es que es Dios que hable la palabra, porque quiere que ese hombre pueda entender, pueda percibirse, pueda alertarse hasta dónde tiene que llegar Dios en comparar al hombre con un perro, en comparar al hombre con un cerdo, para que al hombre le dé asco y diga, no hombre, yo no quiero estar como esos animales inmundos, yo quiero santificarme, quiero limpiarme. Pero el hombre, en vez de verlo así, más bien se molesta, se enoja. Pobrecita la mujer sirofenicia, si en vez de decirle, Señor, pero a unos perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Y entonces, mire, Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Jesús le dijo, vos sos una perra, vos sos una perría, no es lícito, no es justo darle el pan de los hijos a vos. Y ella no se enojó, no se molestó. Y Jesús le dijo en la cara, perría, le dijo, no se molestó, sino que más bien dijo, Señor, pero a unos perrillos comen. Es que el que es humilde nunca va a sentir la palabra como insulto. El que de verdad es humilde nunca va a sentir la palabra como una ofensa. El que de verdad ama a Dios y es humilde va a recibir la palabra aunque Dios le hable duro, aunque Dios le hable fuerte. Esta mujer con gran humildad le dijo, Señor, le dijo, ella quería el milagro de su hija. No le importaba aunque la palabra fuera dura y fuerte. Aquellos mejor dijeron muy dura esta palabra, vámonos. Pero esta mujer dijo, Señor, pero algunos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. No, hombre, Jesús se quedó convencido y dijo, mujer, qué terrible, dijo. Grande es tu fe. ¿Sí? Así como has dicho, así se haga. Mira, hermano, dice que aquella hija llegó, la halló libre del demonio. Ya el demonio había salido. Pero ella recibió la palabra, no se enojó, no se molestó. Pero ahora los Judas Iscariotes se molestan, los Pedros negadores se molestan. Hermanos, si Dios te habla fuerte, te habla duro, es para que dejes ese pecado, dejes esa inmundicia, no es para que sigas igual, es para que le des la espalda, no a Dios, no a Jesús, sino a ese pecado, al diablo, al mundo, a la carne, a las obras, a la inmundicia. Eso es lo que quiere Dios, que te hable de una manera, de otra manera, para que te consagres, para que te santifiques, para que Dios, para Él. No podemos ver la voz de Dios, la palabra de Dios, como una ofensa, como una crítica, como un insulto. ¿Cómo yo voy a ver esta palabra así? Dios me puede hablar lo más fuerte que está escrito aquí, y yo amo esta palabra, la amo. Debemos amarle, hermano. Debemos amar la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, estamos reconociendo y diciendo, Señor, yo te amo. Porque el que me ama, mi palabra amará y guardará. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Y ese cristiano y esa cristiana, ¿por cuánto está vendiendo a Jesús? ¿Por cuánto está vendiendo la santidad? ¿Por cuánto está dejando la palabra a un lado? ¿Por cuánto está pisoteando el cuerpo de Jesús? ¿Por cuánto está teniendo por inmunda la sangre del pacto? ¿Por cuánto está despreciando esta verdad? Que esta verdad vale oro, no se paga, no se puede comprar. ¿Cómo es posible, hombre? Padre, gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos has permitido compartir esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, mira aquel cristiano, aquella cristiana que está como Judas, como Pedro negador, como Judas Iscariote. Oh Dios mío, que por cualquier vanidad de cosas de este mundo, esta tierra, que por ese pecado, que por ese hombre, por esa mujer, por una paga, por un salario, por una módica, Señor, por agradar a su tata, a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su esposo, por agradar a su hijo, a su hija, Dios mío, está consintiendo, está tolerando el pecado, está negando a Jesús, está traicionando a Jesús, Dios mío. Pedimos que esta palabra no vuelva vacía como tu palabra dice. Haga la obra, alerte al que va a alertar, Dios mío. Pues yo sé que no en vano tú das estos mensajes, no en vano tú llevas esta palabra, Dios mío, a través de las redes, a través de YouTube, de Facebook, a través de la radio, a través de este equipo de esta noche, a través de esta predicación en este pueblo, Dios mío, a mi vida en primer lugar, para que habla en primer lugar, es a mí, de ahí para todos,
Padre, gracias por hablarme, Dios mío, a través de tu palabra, por hablarnos a través de tu palabra, por alertar también al amigo, Dios mío, para que deje de pagarle mal con dioses paganos al Dios verdadero, con dioses de palo, de hueso, de hierro, de cemento. Dios mío, Padre, al Dios verdadero. Dios mío, despierta, quita toda venda, quita toda ceguera. Dios mío, tu palabra, Jesús, resplandezca, tu palabra que convence de pecado, convence a ese hombre de ese camino torcido y errado, desviado en el que va, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre y a su pueblo. Denle esas palmas fuertes. Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos.